toda esta segunda parte de la materia junto con el tema cinética, dos temas que son muy importantes para poder comprender las aplicaciones que tiene la química en las carreras de ingeniería. Antes de comenzar con este tema, otra de las cosas que les quería decir es que les voy a poner una placa ahora, una diapositiva, con unas representaciones simbólicas. Y me gustaría que ustedes me dijeran si las representaciones simbólicas que están en la placa representan ecuaciones químicas. Ahí vamos. Bueno, ¿alguien podría contestar o escribir en el chat? Verónica me lo va a hacer, me lo va a comunicar. Yo creería que sí, que todas son ecuaciones químicas. Eh, ¿Vos creés que son todas ecuaciones químicas? Claro, Eh, ¿En qué se basaría? No es que le esté preguntando al alumno, por favor, no quiero tampoco martirizarlo con mis preguntas, pero ¿en qué nos tendríamos que basar para decir si es una ecuación química? en el balance energético, en el balance de masa. Bueno, balance energético, el balance de la masa, es decir, tendría que ver una igualdad respecto de la masa, respecto de la energía, y respecto de qué también tiene que ser una igualdad. ¿De la carga? De la carga. Muy bien. Bien. Entonces, teniendo esos criterios, yo no les voy a exigir ahora respecto de la energía, pero lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, al menos que la respuesta que yo esperaba era que dijeran desde el punto de vista del balance de la masa, de que la masa se conserva, ¿verdad? Bien. Entonces, la masa tendría que conservarse si nosotros estamos pretendiendo tener una ecuación química. Pero también dijeron respecto de la carga. Entonces, ¿por qué no nos fijamos si todas las representaciones simbólicas que están allí, que pretenden ser representaciones simbólicas de reacciones químicas, esto es, pretenden ser ecuaciones químicas, lo son?
¿Por qué no lo miran nuevamente? La primera, profe, no es una reacción física. Eh, la primera es la representación de una transformación y es una igualdad respecto de la masa. Pero no es física. Y te cuento por qué. Porque dentro del cristal carbonato de cobre 2 no hay sustancia agua. Lo que hay son moléculas de agua hidratando a los iones de la sal. Por eso, cuando uno calienta esa sal hidratada, se desprenden o se aparecen dos sustancias que son diferentes a la sustancia de origen. Por lo tanto, la primera es una transformación química. Puede ser que la segunda, profe, no sea una transformación. La segunda no sea qué cosa. Perdón, una ecuación química. A ver, ¿por qué te parece que... La B, ¿no? La B. Claro, claro. A ver, ¿por qué te parece que no es una ecuación química? Porque del lado de los reactivos tengo una sal, o sea, tengo iones. Y del lado de los productos tengo una molécula. O sea, la molécula de hidrógeno y el cation. Espera un momentito. Espera un momentito. ¿Vos me estás hablando de esta? Claro. Bien. Volví a repetir. Del lado Del lado de los reactivos tengo un producto, tengo una sal ¿dónde tengo la sal del lado de los reactivos? en el cloruro de hidrógeno. ¿Acá? Sí. ¿A vos te parece que esto es una sal? Fíjate. O sea, es un ácido Exactamente, es un ácido, muy bien. ¿En qué estado está este ácido? en estado acuoso. Claro, está mezclado con el agua, perfecto, perfecto. Bueno, ¿por qué volvemos a hablar? ¿Por qué te parece que no es una reacción química? Que no es una ecuación química, perdón. Claro, porque el hidrógeno no, o sea, no tiene carga neta. No, al contrario, tiene carga neta de ese lado. Y del otro lado estamos considerando que no tiene carga. Verónica, ¿me podés traducir lo que dice el joven, por favor? Sí. Él primero lo que decía es que del lado, corregime si lo estoy diciendo mal, Juanma, lo primero que dijo fue que del lado de los productos hay una sal que es cloruro de magnesio, dicloruro de magnesio, y que entonces ahí habría cargas y del otro lado no las hay. No, o sea, como yo tengo la sal, el hidrógeno tiene una carga, tiene carga neta. El dihidrógeno en los productos, el dihidrógeno gaseoso. No, en los reactivos. Ajá. En los reactivos, el hidrógeno que está en la solución acuosa de ácido clorhídrico tiene una carga neta. Claro. Ajá. En los productos ya no. Y en el producto aparece como la sustancia de hidrógeno sin carga neta. Bueno, ¿dónde ves la carga neta del hidrógeno en los reactivos? Porque el cloruro de hidrógeno que está acá disuelto en agua es una sustancia molecular.
Y si es una sustancia molecular que está disuelta en agua, que es otra sustancia molecular, no hay cargas netas porque no hay iones. Claro, de verdad. Acá sí hay iones, acá sí hay iones, acá sí hay iones. Perdón, vos sabés que yo no puedo escucharte con claridad, por eso le pedí, discúlpame, que no te había entendido antes, le pedí a Verónica que me tradujera, no que me tradujera, que me dijera lo que estabas diciendo, porque no logro escucharte bien. Ahora, si yo a esta sal, cloruro de magnesio, la disocio, voy a tener cargas positivas y cargas negativas, y todo va a ser todo neutro, igual. Fíjate en esta, todo esto es neutro, ¿y esto cómo es? Perdón, ¿puede volver a repetir? En la F, ¿cómo es la carga neta de la F? A la izquierda, ¿cómo es la carga? ¿Qué carga tienen los reactivos en la reacción, en la ecuación F? Cero, Cero. Y en los productos, ¿qué carga hay? también cero. Claro. Por eso el compañero te dijo que eran ecuaciones desde el punto de vista de la masa y de la carga. De todas maneras, no se dan cuenta que una de las expresiones no responde a una ecuación química. Me gustaría... Cris, sí, están escribiendo en el chat. Bueno, por favor. Paso, dos cosas había en el chat. Alguien dijo que la F no le cuadra. Perfecto. No cuadra bien la La F. semana que viene vamos a ver si cuadra. Sí. Y alguien dijo que la G no hay balance de masa. O sea que la G no es una ecuación química, muy bien. Eso es lo que Claro. estaba esperando. Y acá en el chat la balancearon de forma tal de que sí represente una ecuación química. Perfecto, muy bien. No sé quién fue, pero vamos a poner... Ahí está. ¿Están de acuerdo ahora? Ahora sí, todas son ecuaciones químicas. ¿O todavía hay que decir algo más? Bueno, vamos a dar por terminado el hecho de decir si son o no, porque todas se consideran, por lo menos en lo que vimos hasta ahora en este curso de química, que todas representan ecuaciones químicas. La otra pregunta que vamos a hacer es, ¿cuál creen ustedes que de todas esas reacciones que están simbolizadas, cuál o cuáles son irreversibles? Ahí tienen una encuesta, si quieren ir contestando la pregunta, están divididas en dos partes. Así van participando. Ahí leo el chat también, ¿eh? Irreversibles serían las que tienen la flecha para un lado nomás, ¿no? Muy bien. Quiere decir entonces que mirando la representación simbólica, yo puedo saber cuándo una reacción es irreversible para diferenciarlas de cuáles, de las que son como. Reversibles y que su rendimiento es menor al 100%. A ver, despacio, despacio. Irreversibles, irreversibles.
Bien. Ahora hacemos otra pregunta. Ustedes sigan contestando ahí en la encuesta, pero bueno, ¿contestaron, Vero? ¿Vero? Estaba hablando muteada. Sí, te digo que no contestaron todos, pero contestaron varios y todos contestaron que la B y la D. Muy bien. Ahora, a todos los que contestaron que la B y la D son irreversibles, les voy a preguntar qué significa que sean irreversibles. Que el rendimiento de la transformación es del 100%. No compartiría tanto esa idea. Que no se puede hacer una transformación espontáneamente a la inversa. Pero, ¿me podés decir lo que dijo el joven, por favor? Cris, no te escuché. ¿Qué dijo el joven? No, se me cortó el audio, no escuché nada. Sí, Juan. decía que no se puede hacer espontáneamente a la inversa. Ajá. No se puede hacer espontáneamente a la inversa, dice Juanma. Quiere decir, ¿quién es el que habla? ¿Juan Manuel? Sí. Bien, Juan Manuel. Hay dos posturas. Una que no sé quién fue que dijo del rendimiento. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Lucas había dicho algo del rendimiento. Bueno, Lucas. Fui yo, perdón. ¿Cómo? Que fui yo, perdón, que no contesté antes. Bien, entonces, Lucas, ¿no? Lucas. Sí, Lucas. Bien, entonces, Lucas, tu posición es decir que si es irreversible, tiene el 100% de rendimiento. Y Juan Manuel dice que si es irreversible, la inversa no se puede dar espontáneamente. Sí, también en el chat hay alguien que dice que de los productos no se pueden obtener los reactivos. O sea que esa respuesta, Verónica, está coincidiendo con la de Juan. No. Quiere decir entonces que cuando yo descubro que una reacción es irreversible, lo que tengo que decir o interpretar que los productos no reaccionan espontáneamente para dar esos reactivos. Es como decía Juan Manuel, no vuelve hacia atrás, no se puede decir que la inversa es espontánea. Ahora bien, hemos descubierto que lo que está escrito aquí son ecuaciones. Muy bien. Hemos descubierto que lo que está escrito aquí representan reacciones irreversibles, esto es, los productos no pueden volver a formar reactivos, y otras representan reacciones reversibles. Ahora les hago otra pregunta. Necesito saber de todas estas ecuaciones químicas, cuáles son las sustancias reactivos de cada una y cuáles son las sustancias producto de cada una. ¿Alguien podría enunciarlas? En la primera hay carbonato de cobre pentahidratado Bien. y se forma carbonato de cobre más 5 moléculas, bueno, de agua. Carbonato de cobre 2 anhidro y ¿qué más se forma? 5 moles de moléculas de agua. Bien, perfecto. Quiere decir que vos identificaste bien cuál era tu reactivo y cuál era tu producto.
Además, yo te agrego otra cosa. Esta reacción, así como yo la veo, la clasifico como una reacción de descomposición térmica. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Ese sí no sonó contundente. ¿Cómo, perdón, profe? Bien. Vos me decís que el carbonato de cobre 2 pentahidratado es un reactivo y el carbonato de cobre anhidro es el producto y el agua es un producto. Lo que yo te agrego, ¿puedo clasificar a esta reacción como una reacción de descomposición térmica del carbonato de cobre pentahidratado? Yo creería que sí, porque se le agrega energía y tiene energía térmica. Bien, y además es un sólido, o bueno, sí, es un sólido que se descompone en sustancias menos complejas. ¿Mm? Bien, bien. Yo decía que tenía que ser un sí más rotundo, digamos, ¿no? Perfecto, bien. ¿Alguien me puede decir cuáles son los reactivos de la B? Los reactivos serían magnesio y 2 moles de ácido clorhídrico, y el producto sería dihidrógeno y, eh, y cloruro de magnesio. Bien, bien, bien. Si los reactivos son magnesio y clorhídrico, ¿puedo decir que esta reacción se clasifica como una reacción redox? ¿Puedo decir que es una reacción que se clasifica como de simple desplazamiento? ¿Puedo decir que es la disolución química del magnesio? ¿Puedo Saturno. decir que es el burbujeo de dihidrógeno en cloruro de magnesio acuoso? ¿Qué fue el último que dijo, profe? ¿En dónde te quedaste? En la del burbujeo. Bueno, yo dije, si la B puede clasificarse como el burbujeo del dihidrógeno en una solución acuosa de cloruro de magnesio. No, ese no sería el producto que tenemos. Obvio, por supuesto. Entonces, ¿todas las que dije antes te parecen bien? Sí. Te dije que era la disolución química del magnesio, que era una reacción redox. ¿Está? Bien. La C. ¿Cuáles son los reactivos de la C? El metano, agua y agua. ¿Y qué más? Metano y agua. Metano y agua, muy bien. Es la producción industrial de dihidrógeno. Se la utiliza para la síntesis del amoníaco, para que el dihidrógeno después reaccione con el dinitrógeno. Bien. Vamos a la D. ¿Cuáles son los reactivos de la D? Trióxido de dihierro y ácido clorhídrico. Muy bien, muy bien. ¿Se puede decir que la D es una reacción de síntesis? No. No. No.
¿Se puede decir que es una reacción redox? Sí. Sí. Bien. ¿Quién cambia el número de oxidación? El hierro y el cloro. El hierro y el cloro. A ver, el hierro. ¿Qué número de oxidación tiene en el trióxido de hierro? 3. Más 3. ¿Más? ¿Más 2 o más 3? 3. Más 3. Acuérdense que la valencia del hierro viene acá. Más 3. ¿Y acá qué número de oxidación tiene el hierro acá? También más 3. Muy bien. Vamos ahora al cloro, dijeron. ¿Qué número de oxidación tiene el cloro en el clorhídrico? Más 1. No, menos 1. Menos 1. Y en el cloruro de hierro 3, ¿qué número de oxidación tiene? También menos 1. También menos 1. ¿El oxígeno cambia el número de oxidación? No, ¿Y el hidrógeno cambia el número de oxidación? tampoco. Entonces, ¿es redox? No. No. ¿Y cómo la clasificarían a esta reacción? ¿Una reacción de qué tipo? A ver, toda la clasificación que quieran. ¿Es doble desplazamiento esto? ¿Correcto? Doble desplazamiento, muy bien. ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Irreversible. Muy bien. Es decir, por más que yo le ponga agua a una solución de cloruro de hierro 3, no voy a obtener el precipitado óxido de hierro 3. ¿Está bien? Ni ácido clorhídrico. Bien. Bueno, vamos a la E. ¿Cómo ustedes clasificarían a la reacción representada en E? Síntesis. ¿La síntesis de qué sustancia? ¿A qué llamábamos síntesis? ¿A qué reacción le poníamos el rótulo de síntesis? Cuando de dos reactivos teníamos un producto. ¿Hay Va a ser alguna la simple. reacción de síntesis en estas 7 expresiones? Ah, no, es verdad, me confundí. ¿Hay alguna síntesis en estas expresiones? ¿La G puede ser? Correcto. La G es una síntesis. La reacción E es una reacción que como lo que tengo al principio como reactivo no es un sólido, no la puedo llamar de descomposición térmica, porque no es así. Es una reacción que lo único que podemos decir con el conocimiento que tenemos es que es endotérmica y reversible. Y yo les agrego que esa reacción química ocurre cuando calentamos agua dura. Cuando calentamos, cuando hervimos agua dura, todas las sales
de calcio y de magnesio solubles en el agua, como son los hidrógenos carbonatos, cuando están en presencia en solución a una alta temperatura, producen la precipitación de una sustancia llamada carbonato de calcio, se produce agua y dióxido de carbono. Ese carbonato de calcio es lo que se considera el sarro que dejan las aguas duras después de calentarlas. Y es lo que provoca después, en última instancia, la corrosión de las cañerías porque genera incrustaciones. Entonces, podemos clasificar, según esta escritura, a las reacciones en reversibles, irreversibles. A algunas las podemos clasificar con otros términos, como pueden ser síntesis, doble desplazamiento, simple desplazamiento, desplazamiento de un gas. También podemos ver si son redox o no. Y ahora vamos a decir que podemos saber si son endotérmicas o exotérmicas. ¿Cuál sería una reacción exotérmica de todas las que están acá? La B. La B. ¿Hay alguna más? Y la G. Y la G, correcto. ¿Cómo te diste cuenta que es exotérmica? Porque libera energía. Porque la energía está del lado del producto, es decir, la reacción cursa de izquierda a derecha y además de dar el producto, se obtiene una energía térmica. O sea, libera un excedente de energía. Bien, bien. Entonces, vuelvo a la disyuntiva que había entre Lucas y Juan Manuel. Lucas decía que las reacciones irreversibles eran las que tenían 100% de rendimiento y las reacciones reversibles no. Y Juan Manuel fue un poquito más y dijo, una reacción es reversible cuando yo no puedo verificar la reacción inversa. O sea, cuando no puedo verificar espontáneamente la reacción inversa. Bajo ninguna circunstancia. Digo, ¿qué quiere decir que una reacción sea reversible? Bueno, una reacción es reversible cuando los reactivos en contacto comienzan a gastarse y se forman los productos. Y esos productos reaccionan y forman los reactivos. Hay una característica muy importante de las reacciones irreversibles. ¿Cuál es la característica más importante de las reacciones irreversibles? Que el reactivo limitante, ¿qué le pasa al reactivo limitante de una reacción irreversible? Se agota. O sea, su masa, ¿a qué valor llega? A cero. ¿Eh? A cero. A cero. Si es una sustancia que está en una mezcla, la sustancia principal, la de mayor pureza, su masa, su cantidad de sustancia, ¿a qué valor llega? Si es el reactivo limitante. A cero. Claro.
En las reacciones irreversibles, la característica más importante es que el reactivo limitante se agota, obviamente. Quiere decir que cuando la reacción finaliza, no tengo algún componente de todo el proceso. Empecé con 2 reactivos, muy bien. Y termino, por ejemplo, empiezo con magnesio y con clorhídrico. Tengo el reactivo magnesio y el reactivo solución de ácido clorhídrico. El reactivo del ácido clorhídrico no es el agua, es el cloruro de hidrógeno que está disuelto en la solución. Y el otro reactivo es el magnesio, que puede venir con impureza, bueno, pero es el magnesio. ¿Está en un material que está en una mezcla o está puro? Lo importante es que los reactivos de mi reacción, si se encuentran en la proporción estequiométrica, se agotan. Y si hay un reactivo limitante, se agota. Y queda un excedente del otro reactivo y los productos. Entonces, en una reacción irreversible, alguno de los componentes del sistema va a faltar. A lo mejor faltan más de uno. Una reacción es irreversible cuando se consume totalmente el reactivo limitante. Cuando el reactivo limitante desaparece. Si los dos están en proporción estequiométrica, bueno, los dos desaparecen. Que tenga alto rendimiento o bajo rendimiento es un problema de lo que ocurra después. Es probable que algún producto no se forme como se tendría que formar y dé una reacción secundaria, o que haya una fisura en el reactor y el gas se pierda. No importa. Lo importante es que si la reacción es irreversible, el reactivo limitante se agota. ¿Qué pasa cuando la reacción es reversible? Yo puedo encarar el problema diciendo, estoy en una reacción reversible, coloco cantidades estequiométricas de los reactivos, esperando que se agoten totalmente. ¿Y qué ocurre en una reacción reversible? ¿Alguno se agota de los componentes? ¿Qué les parece? Y si sale en proporción estequiométrica, no. Por ejemplo, tengo un mol de metano y 2 mol de agua-gas. ¿Se van a consumir los dos reactivos y van a llegar a 0 la masa? Si la reacción es reversible, ¿qué les parece? Van a quedar en la misma proporción, en un lugar medio. No sé si van a quedar en la misma proporción inicial, seguramente que no, porque se van a gastar, pero como los productos vuelven a dar reactivos, nunca se van a agotar totalmente. Y cuando termine la reacción, y la reacción termina cuando ya no se produce más nada de producto, están todos los componentes del sistema. Están todos los reactivos y todos los productos. Y eso es lo que diferencia una reacción irreversible de una reacción reversible. En las reacciones irreversibles, vuelvo a insistir, se agota el reactivo limitante. Y en las reacciones reversibles, aunque haya un reactivo limitante, ninguno de los reactivos llega al agotamiento, llega a la desaparición total. ¿Alguna reflexión respecto a esta placa?
podría ser que en el C, digamos, al ser reversible, ¿no? Y requerir energía térmica, mi factor limitante sea la energía térmica. Cuando yo Eh, deje de, cuando me quede bueno, sin puede ser, forma de puede ser, darle calor, puede va a ser, volver la pero reacción. sí. Eh, en las reacciones reversibles, nosotros consideramos, no consideramos la energía térmica como un reactivo, ni como un producto, ni en las irreversibles tampoco. Pero tu idea no la desestime, porque cuando tengamos allí energía eléctrica, ahí lo vamos a tener que tener en cuenta. Que el reactivo limitante puede ser la energía eléctrica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Entonces ahora, ustedes seguramente estuvieron leyendo lo que subimos a la plataforma. En la plataforma subimos un Power, un PDF, donde estaban los conceptos básicos del equilibrio químico y además había un problema. ¿Alguien hizo el problema? ¿Alguien leyó el problema de los laboratoristas? Bueno, les sugiero que lean el problema, que lean el texto, que estudien del libro el tema, porque lo que vamos a decir ahora tiene que ver con todo eso que está allí escrito. Y lo Profe, que... disculpe que interrumpa. Yo lo hice, no sé si está bien, pero lo completé. Había que completarlo, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, eh, ¿me podés decir eh, qué significa? Si, ojo, esto es, si querés contestar, si no lo querés contestar, yo lo contesto y entonces vos fijate si lo que contestaste en tu prueba está bien. La idea es, ¿qué significa llegar al equilibrio químico? Eh, que la velocidad de reacción eh, de una descomposición sea la misma, de una descomposición de, de reactivo a producto sea la misma que la de producto a reactivo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en esta ecuación hay un reactivo A, un reactivo B, un reactivo C y un reactivo D. Entonces, cuando hay mucho reactivo, primero se va gastando y se va formando el producto C y D a una determinada velocidad. Pero, ¿qué pasa? C y D empiezan a combinarse y empiezan a dar A y B. Pero, ¿qué pasa? A y B se combinan para dar C y D. Pero C y D se combinan para dar A y B. Cuando la velocidad con que se forma C y D es exactamente igual al valor de la velocidad con que se forma A y B, es como dice acá el compañero, se ha llegado a un estado de equilibrio y ya no se produce más C y D. Sin embargo, te pregunto, ¿el equilibrio es estático o es dinámico? Es un equilibrio dinámico. Claro, permanentemente
se están combinando A y B para dar C y D y C y D para dar A y B. Quiere decir que parte de los reactivos A y B se han transformado, pero hay también producción de esos reactivos. Quiere decir entonces que A y B nunca se van a agotar. Y C y D se van a formar, pero también van a descomponerse. Quiere decir entonces que la cantidad de C y de D que se va a formar no es la máxima como si la reacción fuera irreversible, ¿verdad? Es una cantidad menor la que se va a formar, es una masa menor, es un volumen menor, ejercerá menor presión. ¿Por qué? Porque parte de esos productos se siguen descomponiendo. En el estado de equilibrio, las dos velocidades son iguales. Y si las dos velocidades son iguales y permanentemente se están convirtiendo A y B para dar C y D, C y D para dar A y B, se dice que el equilibrio es dinámico. Y no aumenta más C y D, es lo máximo que llegó. ¿Por qué no aumenta más? Bueno, porque ya se consumió todo lo que se tenía que consumir de A y B. Por supuesto que la cantidad de producto que voy a obtener no es la misma que si esta reacción fuera irreversible. Pero no es la misma porque A y B no se agotan totalmente. Significa entonces que cuando las dos velocidades sean iguales, la reacción se terminó y durante todo ese proceso fue disminuyendo la concentración de A y de B, fue aumentando la concentración de C y de D, pero ninguna de las A ni de la B llegó a cero nunca. Llegó a un determinado valor, pero nunca llegó a cero. En el estado de equilibrio, entonces, todas las concentraciones tienen un valor constante. No se modifican con el tiempo. Y por eso se puede expresar una relación de concentraciones como la que están escritas aquí. Y esa relación de concentraciones es un parámetro que me dice a mí si lo que yo tengo en el reactor está o no en equilibrio. Y acá entonces se expresan el parámetro constante de equilibrio. Una constante en función de las concentraciones en el equilibrio y una constante en función de las presiones, si hay gases, en el equilibrio. Cuando llega el equilibrio químico, la concentración de C es esa, la del equilibrio, y no se modifica más. La concentración de D es esa, es la del equilibrio y no se modifica más. La concentración de A es esa y es la del equilibrio y no se modifica. Y la concentración de B es esa y no se modifica. Este sistema, que está formado por gases, es un sistema homogéneo, gaseoso, está dentro de un reactor a una temperatura constante y a un volumen constante. Por eso se puede determinar cada una de las presiones parciales que ejercen esos gases como si estuvieran solos. Y en el equilibrio, la presión del producto C es esa, la del equilibrio, y no se va a modificar. Esto se llama constantes de equilibrio. Estas constantes de equilibrio se definen para, o sea, se calculan para cada reacción en particular y a una dada temperatura. Entonces ahora, con esta expresión matemática, vamos a decir qué significa que la constante de equilibrio tenga un valor alto. ¿Qué les parece?
¿Qué significa que una constante tenga un valor alto? ¿Qué les parece que puede ocurrir? El sistema Que llegó hay más concentraciones de productos que de reactivos, ¿puede ser? ¿Cómo? Que va a haber más concentración de productos que de reactivos. Exactamente. Llegó al equilibrio, pero se ha formado muchísimo producto y cuando yo destapo ese reactor, me encuentro con que de reactivos queda muy poco. Un valor alto de constante puede ser 10 a la 100. Si yo tengo un valor de constante igual a 10 a la 100, los reactivos prácticamente no existen. He llegado a una posición del equilibrio muy, pero muy, digamos, favoreciendo los productos. Cualquier valor de constantes mayor que 10 es un valor alto. En el equilibrio se detecta una alta concentración de productos o altas presiones de productos y bajas concentraciones de reactivos. Se dice, y eso anótenlo, que cuando las constantes son muy altas, porque en el sistema que está en equilibrio se favorecieron los productos más que los reactivos, la reacción es extensa o muy extensa. Entonces aparece un término nuevo ahora, la extensión de una reacción. La extensión tiene que ver con que llegado el equilibrio, ¿quiénes son los prioritarios? ¿Quiénes son los mayoritarios? Y en este caso, cuando la constante es alta, hay mucho producto y poco reactivo. Pero cuando tenemos un bajo valor, en el equilibrio se va a detectar bajas presiones de productos o concentraciones de productos y mucho de reactivos sin transformar, es decir, no se transformó nada. Me quedó todo el reactivo ahí sin transformar. De producto no tengo nada. ¿Cómo es la cosa? Bueno, porque esa reacción llegó al equilibrio químico y no se transformó prácticamente en ningún reactivo. No tengo nada. Entonces decimos que son reacciones poco o muy poco extensas. Y todo esto es a una dada temperatura. Yo cambié la temperatura, cambié la constante. Y si yo cambio la temperatura, cambio la constante, cuando cambio la temperatura, cambio la extensión. ¿Quiere decir entonces que yo puedo jugar con la temperatura para hacer que una reacción indeseable, que tenga altísima constante, jugando con la temperatura, puedo hacer que esa reacción tenga una constante más baja? Al contrario, una reacción deseable que tiene una constante baja, ¿puedo jugar con la temperatura para aumentar el valor de constante? ¿Y dónde encuentro yo los valores de constante? En una tabla. En una tabla voy a encontrar los valores de las constantes de todas las reacciones que me interesan a mí a distintas temperaturas. Y ahí me voy a dar cuenta a qué temperatura me conviene trabajar, según la reacción sea indeseable o deseable. Repito, llegado el sistema al equilibrio, no se produce más producto del que se produjo y todos los componentes están en el reactor. Todos, productos y reactivos. Bien.
¿cómo es que la constante va a variar? Antes que nada, lo que vamos a hacer es escribir la expresión de las constantes. Entonces yo tengo la síntesis del gas amoníaco. ¿Cuál es el reactivo en la síntesis del gas amoníaco? ¿Qué les parece? ¿Los reactivos dijo? Sí, los reactivos, dije. Dinitrógeno y hidrógeno. ¿Estás seguro que en la síntesis del amoníaco el hidrógeno y el dinitrógeno son reactivos? No serían productos, porque la síntesis tiene ¿Perdón? un solo... Serían, al revés, serían los productos, porque la síntesis tiene un solo reactivo y varios productos. A ver. Al Acá hay revés. dos posiciones. Acá hay dos posiciones. ¿Quién fue el que me dijo que los reactivos eran el dinitrógeno y el dihidrógeno? ¿Juan Manuel? No, yo. ¿Quién es? Ariel. Ay, bien. Me tengo que poner cerca del micrófono a ver si los escucho mejor. Ariel. Ariel dijo que los reactivos de la síntesis del gas amoníaco son el dinitrógeno y el dihidrógeno. Y le pregunté, ¿estás seguro, Ariel? Y Ariel, ¿qué me contestó? No, claro, tiene razón Ariel. Sí. A ver, ¿quién está hablando ahora? Juan. ¿Cómo? Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Qué dijiste vos, Juan Manuel? ¿Cuáles eran tus reactivos? Claro, yo había dicho que en realidad el reactivo era el amoníaco, pero me equivoqué. ¿Por qué dijiste eso, Juan Manuel? ¿Cómo? ¿Por qué dijiste que el reactivo era el amoníaco? No, porque me equivoqué, pensé que la síntesis era al revés. Ah, muy bien. Fíjense ustedes, entonces, que uno no puede llegar a este punto y no estar seguro de cómo se escribe una síntesis, porque entonces el valor de la constante me va a dar diferente. Mirá, Juan Manuel, fíjate, es el producto matemático de la concentración o de las presiones de los productos dividido el producto matemático de la concentración de los reactivos. Arriba va el producto y abajo va el reactivo. Si yo no estoy segura en cómo es la síntesis del amoníaco, me va a dar exactamente al revés. La inversa, ¿te das cuenta, Juan Manuel? Sí, sí. Claro, entonces, por eso hablamos hace un ratito que yo decía, ¿cuáles son los reactivos? ¿Cuál es el producto? ¿Cuáles son los reactivos? ¿Cuál es el producto? ¿Estamos seguros de conocer cuáles son los reactivos y los productos de una dada reacción reversible? Si estamos seguros, seguimos trabajando. Entonces, en la síntesis del gas amoníaco, el amoníaco es el producto, el dinitrógeno es el reactivo y el dihidrógeno es el reactivo. Entonces, la constante de equilibrio va a ser el cociente entre la concentración del amoníaco en el equilibrio al cuadrado dividido la concentración del dinitrógeno por la concentración del dihidrógeno en el equilibrio al cubo. En la descomposición térmica del carbonato de calcio sólido, ¿cuál es el reactivo? El carbonato de calcio. Perfecto, carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un sólido y empieza a descomponerse
con la energía que le voy entregando. ¿Y qué se forma? Se forma otro sólido y el dióxido de carbono. Imagínense la experiencia. Tengo un reactor, agregué un trozo de carbonato de calcio, le puse un mechero y me quedé sentada esperando. Pero en el momento, ese fue el momento 1, en el momento 2, abro el reactor o mido y veo que hay carbonato de calcio, hay óxido de calcio y hay dióxido de carbono. Al momento 3, abro nuevamente o mido en el reactor y veo que hay carbonato de calcio, hay óxido de calcio y dióxido de carbono. Y en los momentos que siguen, me doy cuenta de que ya no hay más masa de carbonato de óxido de calcio, la concentración del dióxido de carbono se clavó en un valor y sigue siendo ese valor a lo largo del tiempo. La masa de carbonato de calcio sigue siendo la misma que en el último momento. Estoy en el equilibrio químico, ¿qué les parece? ¿Llegué al equilibrio químico? Sí. Claro, muy bien. Porque tengo a todos los componentes y tengo la concentración del único gas constante en el tiempo, que es lo único que me preocupa. Porque la concentración del sólido carbonato de calcio y la concentración del sólido óxido de calcio es la misma al principio, en el momento 2, en el momento 3, en el momento 5, en el momento 10, en el momento 20. En cualquier momento, la concentración de los sólidos puros, y además lo hago extensivo para los líquidos puros, es la misma. Y si es una constante, ese valor constante ya está dentro de mi constante. Entonces, los sólidos puros y los líquidos puros no van a participar, porque son valores constantes, en el cociente de las concentraciones. Y por eso, la constante de equilibrio según la concentración va a ser la concentración de la única sustancia que sí varía su concentración desde el inicio hasta el equilibrio. Entonces, acá tendríamos que poner la concentración del óxido de calcio, que lo vamos a representar con un 1, y acá tendríamos que poner la concentración del carbonato de calcio, que lo vamos a representar con un 1. También podríamos escribir Kp para todas las reacciones, diciendo que Kp, ¿a qué es igual Kp para la reacción de la descomposición térmica del carbonato de calcio? ¿Cómo le escribiría? ¿Es la presión parcial de quién? Del dióxido de carbono. Esa sería mi Kp. Bien. Vamos a ver ahora otra síntesis, la síntesis del monóxido de nitrógeno. Una síntesis que se produce... Perdón, sí. Te queda la concentración del dióxido de carbono porque están los productos. Si estuvieran los reactivos sería el inverso. Recíproco. Claro, si yo estoy trabajando con la síntesis del carbonato de calcio, la Kc sería 1 dividido dióxido de carbono. Claro, perfecto. ¿Esa es la pregunta tuya? Sí, sí. Nada, esto como es la descomposición térmica, el producto del dióxido de carbono. Por eso está en la parte, en el numerador. Pero como el denominador es un 1, directamente es la concentración del dióxido de carbono. ¿Cómo es eso de nuevo, profe, que no lo entendí bien? Bien, vamos a hacer otra cosa, mirá. Esperá. Si yo quisiera escribir la constante de equilibrio de este equilibrio, ¿a vos qué se te ocurriría escribir?
Es la concentración del dióxido de carbono por la concentración de ¿quién? Del óxido de calcio, ¿verdad? Así es. Dividido la concentración del carbonato de calcio, acá abajo. Sí. Entonces, lo que te estoy diciendo es que como esos valores son constantes, no están reflejando una variación en el proceso. Y lo que yo quiero saber es cuál es la concentración a la que llega la sustancia cuando llega al equilibrio. Y esta sustancia, cuando llegan al equilibrio, tiene la misma concentración que cuando arrancaron. Ah, está bien. Entonces, es como que dividimos todo por la concentración, digamos, del óxido de calcio y del carbonato de calcio. Nos queda un 1. Entonces me queda 1. El 1 que voy a poner acá me representa la concentración del óxido de calcio. Y el 1 que pongo acá abajo me representaría la concentración del carbonato de calcio. Yo lo que tengo que dar cuenta en la constante de equilibrio es cómo, de qué valor llegó la sustancia, la concentración o la presión de un gas cuando llega al equilibrio. Porque yo puedo saber inicialmente cuánto tengo, pero después evoluciona el sistema y a cuándo llega, ¿cuál es el valor al que llega? Y es el valor del equilibrio. Pero si la sustancia sólida o el líquido puro siempre tuvieron la misma concentración, a mí no me dan cuenta de nada, absolutamente de nada de lo que pasó. Porque las constantes de equilibrio se expresan en función de las concentraciones y de las presiones parciales, o una mezcla de ambas, pero nunca de las masas. Son expresiones químicas estas. Tienen que ver con la cantidad de partículas, con la cantidad de soluto, perdón, con la cantidad de sustancia que tengo, que se va modificando en el tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, en la síntesis del gas monóxido de nitrógeno les contaba que esa síntesis se produce dentro de un cilindro que está a 1500 grados centígrados, o 2000, qué sé yo. Y en ese cilindro, que hay gasolina más aire, se produce la combustión de la gasolina, pero se produce también una reacción reversible y endotérmica, que es la síntesis del monóxido de nitrógeno. Su expresión en la constante de equilibrio es la siguiente. Bueno, ¿cómo será? Díganme ustedes cómo es, mientras yo saco la pluma de acá. ¿Cómo será? ¿Cómo será el cociente, este cociente? ¿Qué se pondrá arriba? En el numerador. El producto que es óxido de nitrógeno. Bien, la concentración del del monóxido de nitrógeno, ¿elevado a qué valor? Al cuadrado. Correcto. ¿Y abajo? El producto de las concentraciones. Perfecto, perfecto. Ahí quedó. Y por último, vamos a ver una reacción donde se calienta el yeso crudo para obtener el yeso que después se vende para el médico, ortopedista o el yesero. Pregunto, ¿cómo se escribirá Kc para este equilibrio? El sistema llegó al equilibrio químico. La Kc, ¿cómo se escribirá? ¿Cómo se expresa en función de la concentración de qué sustancia? Del vapor Y de la agua concentración del agua. Correcto, al cubo. correcto, correcto. Todas son concentraciones en el equilibrio. Por favor, no se olviden de ponerlo. Concentración en el equilibrio. Son concentraciones del equilibrio. No son otras. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo es esto que los valores de constantes se modifican con la temperatura. Y ahí tenemos una expresión matemática que vincula
las constantes de equilibrio con la variación de energía, de entalpía de la reacción y la temperatura. Vamos a colocar los datos que necesitamos. T2 es mayor a T1. Y delta H0 puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser una reacción endo o puede ser una reacción exo. ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Se entienden los datos que puse? Puede ser positiva en las reacciones endotérmicas o negativa en las reacciones exotérmicas. Bien. Apelo a la competencia matemática que poseen ustedes. Estudiantes seguramente de ingeniería electrónica, mecánica, eléctrica, civil, industrial. La élite de los matemáticos en la ciudad de Rosario, como yo siempre digo. Pregunto, en un proceso endotérmico, ¿cómo es la constante de equilibrio, la temperatura 2, respecto de la constante de equilibrio, la temperatura 1? En un proceso, en una reacción endotérmica, ¿cómo es? ¿Cuál es mayor? Si la constante AT2 o la constante AT1. La constante AT2. Correcto, correcto. Cuando la reacción es endotérmica, la constante a mayor temperatura tiene un valor más alto. Muy bien. ¿Y cuando es exotérmica? Al revés. Al revés. Es decir, el logaritmo de un cociente, si ese logaritmo del cociente es positivo, el cociente es mayor que ¿qué valor? Mayor que 1. Claro. En cambio, si el logaritmo del cociente es negativo, es porque ese cociente es menor que 1, correcto. Ahora, ya que ustedes, yo sabía que no me iban a defraudar, ya que ustedes hicieron ese análisis, ahora tratemos de llevarlo a la química y decir entonces que en las reacciones exotérmicas, el aumento de la temperatura produce una disminución del valor de la constante de equilibrio. Cuando yo descubro que la reacción es exotérmica, le aumento la temperatura al reactor y lo que voy a producir es menor porcentaje de transformación química de los reactivos y menor extensión. Entonces, para producir mayor porcentaje de transformación, voy a tener que disminuir la temperatura. Esto es, las reacciones exotérmicas, para que haya mayor porcentaje de transformación de reactivos, se tienen que poner en un medio refrigerante. Hay que disipar la energía que se produce. Los reactores nucleares están inmersos en un recipiente, en una pileta que tiene agua. El agua es uno de los refrigerantes mejores, pero también puedo tener la reacción en nitrógeno líquido. Y ahí le bajé muchísimo la temperatura. Entonces, lo que aprendimos y aplicamos en la matemática lo llevamos a la química. Es muy importante que un estudiante sepa que las reacciones exotérmicas aumentan su extensión bajándoles la temperatura. Cosa diferente que ocurre
en las reacciones endotérmicas. Hay que aumentar la temperatura para aumentar la extensión. Hay que aumentar la temperatura para que aumente el porcentaje de transformación. Entonces, cuando yo voy a mi manual y veo que la síntesis del producto tiene una constante de 10 a la 10 a 25 grados y 10 a la 4 a 100 grados, es porque la reacción ¿de qué tipo es? Exotérmica. Exotérmica. Estas son las preguntas que se hacemos en los exámenes. Estas son las preguntas que en los exámenes las ponemos con múltiples opciones. Donde ustedes tienen que decir si es exotérmica, si es endotérmica, si no lo pueden determinar. Varias alternativas y la única respuesta correcta es la que dijo el compañero. Pero para poder decirlo así, inmediatamente, una pregunta de examen no dura más de 10 minutos, hay que tener en cuenta que tenemos que tener todos los conceptos armaditos en distintas carpetas en nuestras cabezas y decir, bueno, acá abro esta carpeta, acá abro esta carpeta. De eso se trata el examen. De trabajar con reacciones dentro de un cilindro. Volvemos a la reacción del cilindro. A ver, vamos a volver a la reacción del cilindro. Vamos a volver a la reacción del cilindro. Acá. Les pregunto, nada más, sobre la concentración del gas nocivo, malo, tóxico que es el monóxido de nitrógeno. ¿Dónde hay más monóxido de nitrógeno? ¿Dentro del cilindro o en el caño de escape? ¿En el caño de escape? Yo tengo dos mezclas. Una que está dentro del cilindro a 1500 grados Celsius y otra mezcla que está en equilibrio a 100 grados Celsius, el caño de escape. Y la reacción es endotérmica. El valor de la constante, ¿dónde es mayor? ¿Adentro del cilindro o en el caño de escape? Te vuelvo a ver, espera, te muestro esto, ahí. La reacción es endotérmica. Adentro del cilindro porque hay más temperatura. Exactamente, tal cual. Entonces, cuando los gases del cilindro escapan por el caño de escape, las mezclas endotérmicas a la temperatura del caño, que no sé cuál es la temperatura del caño de escape, esa mezcla sale con menos producto porque está a menor temperatura. De todas maneras, lo que sale es muy nocivo para el medio ambiente. Entonces, hay que poner un catalizador, ¿cómo se llaman lo que tienen los automóviles? Convertidores catalíticos. ¿Ustedes conocen lo que es un caño de escape? Sí, creo que el catalizador no se usaba para retener el plomo en los combustibles viejos. Bueno, puede ser, pero ahora se usan para que antes que salga por el caño de escape la mezcla, se aumente la velocidad de reacción inversa de la reacción que te mostré recién. El monóxido de nitrógeno rápidamente se transforma en dinitrógeno y dioxígeno, cosa que la mezcla aparezca con dinitrógeno y dioxígeno y no con tanto monóxido. Bueno, eso es una historia de los catalizadores, los convertidores catalíticos.
Sí es probable lo que vos decís, que es para mitigar la presencia del plomo, pero ahora se usan otros antidetonantes que no tienen plomo y que son antidetonantes como son el 2,2,4-trimetilpentano, que es un isómero del octano. Bueno, bien. Entonces, hemos aprendido o hemos revisado identificar las reacciones para saber qué es lo que va en el numerador y qué es lo que va en el denominador. Tener en claro el tipo de reacción para poder saber cuáles son mis reactivos y cuáles son mis productos. Esto por un lado. Por otro lado, sabemos ahora que si una reacción es reversible, va a poder tener asociada un valor de constante. Y ese valor de constante solo se modifica con la temperatura. Solo se modifica con la temperatura. Y se modifica de esta manera con la temperatura, no de otra manera. Entonces yo tengo que saber si es exotérmica o endotérmica. Entonces tengo que saber qué significa que sea exotérmica o endotérmica. Si la reacción que me dan tiene la energía térmica del lado de los reactivos, es endotérmica. Y si tiene la energía térmica del lado de los productos, es exotérmica. Si yo puedo, con las energías de enlace, descubrir cuál es endotérmica y cuál es exotérmica, bueno, perfecto. Y si yo estoy trabajando con las funciones termodinámicas, también lo puedo saber. Pero acá lo importante es saber si es endotérmica o es exotérmica. Si no, si yo no sé si una reacción es endotérmica o exotérmica, me olvido de la temperatura. No tengo idea cómo modificar la temperatura. No lo hago. No trabajo con la temperatura. Entonces, este es un resumen. Una síntesis, mejor dicho, de lo que estuvimos hablando. Ahora hay otro parámetro, que es la espontaneidad de una reacción reversible. Entonces, todas las reacciones reversibles, todas las reacciones, se consideran espontáneas cuando la variación de energía libre de ese sistema, de esa reacción, es negativo. Delta G del sistema es negativo en todos los cambios espontáneos que ocurren a presión y temperatura constante. Un valor positivo de delta G significa el cambio a presión y temperatura no es espontáneo. Ustedes me dirán, ¿y qué saco yo el delta G? Tranquilo. Si hay un alumno de ingeniería industrial, él lo podrá sacar. Si no, tranquilo. La pregunta la hago yo ahora. ¿Qué valor tiene que tener K para que esa expresión sea negativa? Respecto del valor 1. Más chico. No te escucho. Más chico, ¿Menor que 1? claro. Bueno, cuando K es menor que 1, el logaritmo, ¿cuánto te da? ¿Positivo o negativo? Da negativo y con el menos se hace positivo. ¿Y Ah, cómo, claro, yo quiero negativo. ¿y cómo te da delta G? Claro, el G te da positivo. Y entonces, si es positivo, Y si es positivo, no es espontáneo. es no espontáneo. ¿Y yo qué pregunté? Claro, y usted pregunta al revés. Verónica, ¿vos sabés lo que yo pregunté? Yo pregunté qué valor tendría que Sí. tener respecto de 1K para que sea ¿qué? ¿Qué dije? ¿Qué pregunté? Para que sea Espontánea, espontáneo. ¿no? Creo que sí. Y entonces ahora, ¿cómo decimos? ¿Qué valor tiene que tener K respecto de 1 para que sea espontánea?
mayor para que el logaritmo dé positivo y No, el total de negativo. por eso, cuando las constantes son mayores a 1, las reacciones son todas espontáneas. Muy bien, muy bien. Entonces, cuanto más alto es el valor de la constante de equilibrio, o sea, cuanto mayor sea el grado de transformación de reactivos en productos, más negativo es el cambio de energía libre estándar. Estándar porque se mide a 25 grados, etc. Entonces, acá lo importante es, ¿y cuánto vale la constante? Y con el valor de constante, si la reacción que estoy estudiando es espontánea. Por ejemplo, si yo tengo una reacción para producir el producto C, y ya tengo reactivo A y reactivo B, reactivo A y reactivo D, reactivo A y reactivo M. Todos me dan el producto C. ¿Cuál de todas ellas es espontánea? La primera y la tercera. Correcto. ¿Y cuál sería la más espontánea? La tercera porque tiene una constante más alta. Claro. De eso se trata la protección de las piezas metálicas con ánodo de sacrificio. De esto, con esto lo vamos a trabajar. Con la espontaneidad de las reacciones redox. Para eso lo estamos dando. Cuanto más alta es la constante del equilibrio que estoy estudiando, o cuanto más alta es la constante de un equilibrio respecto de otro equilibrio, digo que más espontánea es la que tiene la constante más alta. Bien. Esta es una reacción genérica en donde tengo la expresión de la constante de equilibrio. Y lo que viene ahora es otra expresión, pero que no tiene concentraciones en el equilibrio, tiene concentraciones actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo estoy estudiando una reacción y de golpe abro el reactor y me fijo qué concentraciones tienen todos los componentes. Los componentes están, pero tienen concentraciones y expreso el cociente de reacción igual que la constante y la comparo. Claro, si el cociente de reacción me da menor que la constante, no llegué al equilibrio. Tengo que seguir esperando para llegar al equilibrio, porque el Q es menor que el K. Ahora, si en un reactor yo puse indiscriminadamente A, B, C, D, y al rato miro las concentraciones, me doy cuenta que tampoco llegué al equilibrio porque estoy repasada. Tengo un Q mayor que un K. Quiere decir que el Q, que está escrito igual que la K, pero en concentraciones actuales, experimentales, momentáneas, me va a dar idea en qué momento del proceso estoy. Si estoy antes del equilibrio o si estoy después del equilibrio. Y Q es la única que varía al modificar la concentración de reactivos y productos gaseosos, acuosos o vapores. A una dada temperatura, el Q varía cuando yo le modifico las concentraciones. Entonces, cuando el Q es igual al K, está en equilibrio. Cuando el Q es menor que el K, es la posición del equilibrio, la posición en la cual estoy es a la izquierda del equilibrio. El sistema evoluciona hacia la derecha, hacia encontrar el equilibrio, y lo va a hacer espontáneamente. Mientras que cuando el Q esté pasado, sea mayor que el K constante, mi posición como experimentadora va a estar a la derecha del equilibrio. La posición de mis reactivos, mis productos, hace que tenga una mezcla que está a la derecha de la posición del equilibrio.
evolucionará hacia la izquierda hasta encontrar el equilibrio químico. Bien, eso es todo lo que tenía para hoy, y por eso ahora vamos a trabajar en esta última media hora con el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos habla que cuando un sistema que se encuentra en equilibrio, cualquiera sea su composición, permanecerá en equilibrio hasta que el mismo sea sometido a perturbaciones externas. Mientras yo no lo saque del equilibrio, el sistema permanecerá exactamente igual. Yo comentaba esta mañana que para nosotros la pandemia, el virus, nos sacó del equilibrio. No sé si estábamos en un equilibrio, pero estábamos en un pseudo, en un cuasi equilibrio. Y esto que nos está pasando nos sacó abruptamente de ese equilibrio. Somos seres dinámicos, tratamos de recomponer. No creo que lleguemos al mismo estado de equilibrio anterior. Pero bueno, vamos a tratar de estar en un estado casi como el anterior. Entonces, las reacciones químicas que llegan a los equilibrios dinámicos permanecen en ese sistema dinámico mientras nada lo perturbe. Ahora, cuando se genera una perturbación, el sistema responde. De alguna manera responde. ¿Responde? ¿Y a qué responde? Cuando uno le entrega o le sustrae energía térmica al sistema. Cuando uno lo calienta o lo enfría al sistema. Manteniendo las otras variables constantes. Cuando uno le aumenta o le disminuye el volumen al sistema. O sea, lo que hace es aumentar el volumen de un reactor o comprimirlo. Cuando uno agrega o sustrae reactivos o productos de ese sistema, está modificando las concentraciones. Entonces Le Chatelier dice que al ejercer una perturbación externa sobre el sistema en equilibrio dinámico, este evolucionará espontáneamente hacia otro equilibrio o a otro estado de equilibrio, de manera de atenuar o anular el efecto de la perturbación. Atenuar o anular el efecto de la perturbación. Nosotros lo que estamos haciendo acá es atenuar el efecto de la perturbación, porque anularlo no lo vamos a poder anular. Atenuar, reacomodarse, de tal manera de atenuar el efecto que se genera por causa de la perturbación. Aplicando este principio es posible entonces predecir cualitativamente a qué otro estado de equilibrio llegará el sistema sometido a una perturbación externa, o permitirá predecir cualitativamente las condiciones experimentales en las que el porcentaje de transformación de los reactivos se modifica. Y eso tiene que ver con las reacciones deseables y las reacciones indeseables. Vamos a considerar de ahora en adelante todas las reacciones como reversibles. Y después veremos si esas reacciones tienen altísimos valores de constantes, si las podemos seguir considerando reversibles. Si yo tengo una reacción que tiene una constante de 10 a la 110, seguramente los cálculos matemáticos los voy a realizar como si fuera una reacción irreversible, porque prácticamente los reactivos se consumen totalmente. Pero yo la estudio como si fuera una reacción reversible. Por eso le puedo calcular la constante. Entonces, que tenga una flecha o que tenga doble flecha depende del valor de la constante. Y además depende de lo que hagamos, que a lo mejor transformamos un sistema que era reversible, una reacción que era reversible, la transformamos en una irreversible. De todo eso vamos a hablar de acá hasta que termine el curso de química. Por eso creo que este tema es una bisagra, el que me permite trabajar con todas las reacciones que nos quedan para estudiar
aplicando este principio, pero este principio lo aplicamos porque sabemos qué significa un sistema en equilibrio, qué significa el valor de una constante, qué significa la espontaneidad y qué significa cómo varía la constante en función de la temperatura. Entonces ahora vamos a hacer, pero Acá estoy, bueno, acá estoy, acá. trato y vamos a poner 2 preguntitas para ver qué contestan nuestros estudiantes. Vamos a la primera. Ahí las pusimos también en la encuesta, así pueden contestar lo que les parezca. La pregunta decía que diga si es correcto o es incorrecta la afirmación. Profe, mientras le hago una consulta, Dale. cuando hay un equilibrio dinámico, hay partes de la sustancia que se transforma, o sea, están los reactivos y el producto al mismo tiempo y se van transformando al mismo tiempo. Sí. Ah, está bien, bien. O sea, no es que se transforma todo uno y después todo el otro. Se van transformando, pero se van produciendo. Entonces la concentración de los reactivos nunca se agota. Pero para eso vos tenés que tener un volumen constante, una densidad constante, una temperatura constante y concentraciones y presiones constantes. ¿Sí? Digamos, llegaste al equilibrio y tenés todo constante. ¿De acuerdo? Claro, bien. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Es correcto o incorrecto esto? Solo 11 contestaron, Cris. Bueno, no sé cuántos alumnos hay presentes, no veo nada. No, son más. Son 30, 31. No están muy seguros, me parece. Por eso no se animan a contestar. Bueno, ¿alguno puso que era correcto? Sí, la mayoría puso correcto. Bien. ¿La respuesta cuál es? Que es correcto. ¿Por qué creen que es incorrecta? No solamente las concentraciones tienen que ser constantes, ¿cómo tiene que ser la temperatura? Constante. Muy bien. La temperatura tiene que ser constante, tiene que decir que el volumen es constante, que la densidad es constante y las presiones son constantes. Eso solo no alcanza para decir que está en equilibrio. Vamos a la B. ¿Hay alguna respuesta, Vero? Sí. Siguen agregando despacito. Bueno, hasta acá llevamos 8. ¡Apa! 10 respuestas, digo, ¿eh? Muy Y bien. acá todas dijeron correctas. Muy bien. Muy bien. Parece que eso lo entendimos.
o por lo menos nos acordamos. Bueno, vamos a esta. Bueno, ¿y en esta qué pasó, Vero? Muy poquitos contestaron y estamos mitad y mitad. Mitad y mitad. Estas son típicas reacciones de examen, de reacciones de examen, preguntas de examen. Para mí es incorrecta. Correcto, es incorrecto. Ahora está superando, van votando más y hay muchas más incorrectas. Sí, es incorrecto. La velocidad de una reacción tiene que ver con otros factores. El hecho de que sea una constante alta, hay reacciones que tienen constantes muy altas y nunca las voy a poder ver porque la cinética no me lo permite. Entonces, la extensión de una reacción que tiene que ver con el valor de la constante no me dice nada de la velocidad de la reacción, de la cinética de la reacción. Eso recuérdenlo siempre. Puede haber reacciones de muy altos valores de constante y ser extremadamente lentas. Y no las voy a ver nunca. Entonces acá está escrito, ustedes cuando lean, cuando vean este PowerPoint, cuando vean esta grabación, van a encontrar las respuestas y algunas explicaciones. Vamos a esta. ¿Qué opinan de esta? La D. ¿Hay alguien en el chat que está preguntando algo, Vero? A ver. Yo estaba mirando las encuestas y sí. Acá preguntan si la clasificación extensa o poco extensa está asociada únicamente al valor de K. No. No. Pero el valor de K me permite decir si es extensa o, no, o poco extensa, pero la extensión puede estar vinculada con otras cuestiones, que lo vamos a ver más adelante. Correcta la pregunta, muy bien la pregunta. Bueno, ¿qué están diciendo acá, Vero? Por lo que yo entiendo, profe, los componentes, dice que todas las sustancias componentes de la reacción, para mí, si tomo como los productos son todas las sustancias, también está bien. Para mí es verdadera. Está bien. ¿Te parece que está bien? Sí, la temperatura, volumen y presión del sistema son constantes en el tiempo.
Claro. Y dice que está en equilibrio las concentraciones, ¿no? Claro, lo principal de un estado de equilibrio son estas cuestiones, que estén todas las sustancias. Porque vos todavía podés tener concentraciones constantes, pero no estar todas las sustancias. Entonces, tienen que estar todas las sustancias presentes, reactivos y productos, y sus concentraciones deben ser constantes en el tiempo. Además, la temperatura de estar clavada en un valor tiene que ser un reactor de volumen determinado, y si hay algún gas, la presión de ese sistema se tiene que mantener constante. ¿De acuerdo? Entonces esto es correcto. A ver esta. Dicho así es incorrecto, pues no solamente se puede modificar. Por favor, justificarlo. ¿Por qué te parece que es incorrecto? Dicho de esa forma, sí se modifica, pero hay otra forma también de modificar la constante de equilibrio. ¿Quién modifica la constante de equilibrio? O sea, para mí es falsa porque la constante de equilibrio depende únicamente de la temperatura. Perfecto, pero no es que sea falso, es incorrecto. Ah, bueno, te digo. El único que se modifica con el valor de las concentraciones es el Q. Pero la K, dada una temperatura, la K nunca varía. Dada una temperatura, la constante nunca varía. Bueno, vamos a dejar por hoy y les quiero mostrar qué es lo que van a encontrar en este PowerPoint. Esta mañana no lo pude dar, por lo menos con ustedes llegué hasta la pregunta E, pero esta mañana no llegué ni siquiera a la A. Pero bueno, les dije a los chicos que la respondieran y que las discutieran y que las analizaran, porque después tienen otras preguntas que tienen que ver con energía de activación. Bueno, hay un montón de preguntas, como verán, con las respuestas, y los espero en las consultas para que podamos charlar de esto. Y después hay una pregunta que tiene que ver hacia dónde se desplaza el sistema cuando genera una perturbación. Y voy a demostrar uno solo para que puedan después hacer los otros. Vamos a simbolizar con una flecha el desplazamiento, con un signo igual cuando no haya desplazamiento. Y cada efecto se analiza por separado manteniendo las demás condiciones constantes. Entonces, por ejemplo, esta es una reacción. Ustedes me van a decir qué características tiene. Es una reacción endotérmica muy parecida a la que vimos, pero antes era acuoso, ¿no? Este era un sólido que se descompone en un sólido y dos sustancias, una vapor y otra gas. Entonces, está en equilibrio, tiene una constante de equilibrio de 4 por 10 a la menos 4 a 125 grados Celsius. Está en el equilibrio, por eso dice que la concentración, el volumen, la temperatura y la presión son constantes. Está en el equilibrio, pero yo lo perturbo y le aumento el volumen del recipiente al doble. Si yo aumento el volumen del recipiente al doble,
mientras la temperatura es constante, la concentración del agua disminuye, la concentración del dióxido de carbono disminuye, y el Q disminuye. Como el Q disminuye, estoy a la izquierda, el sistema se desplaza hacia la derecha para encontrar un nuevo estado de equilibrio. Bueno, aquí van a encontrar cómo son los cambios de volumen respecto del número de moles gaseosos. Van a encontrar la misma reacción de descomposición, donde están explicadas todas estas cuestiones, con aumento de la presión parcial, el agregado de sólidos, que no modifican las posiciones, y entonces no evolucionan, y otras reacciones que vamos a tener. Bien, entonces los invito a que miren este PowerPoint, el video. Podemos cerrar la grabación. Verónica.